Fueron íconos del cine y la música, marcaron generaciones con su talento, pero el destino les arrebató lo más valioso, la capacidad de hablar. En sus últimos días, solo pudieron comunicarse con gestos, atrapados en un silencio que nadie esperaba. En este video, vas a descubrir la impactante historia de 10 famosos que murieron sin poder hablar, dejando al mundo en un silencio escalofriante. Dolores del Río fue mucho más que una actriz. Su belleza y talento la convirtieron en una estrella internacional, protagonizando películas clásicas como María Candelaria y Flor Silvestre. Pero lo que pocos saben es que, en sus últimos días, su vida dio un giro trágico. A los 78 años, Dolores fue diagnosticada con una enfermedad hepática, probablemente hepatitis, que poco a poco fue deteriorando su salud. Aunque nunca perdió su elegancia y porte, la enfermedad le afectó gravemente, dejándola cada vez más debilitada. En sus últimos momentos, su capacidad para hablar se vio comprometida. Sus allegados cuentan que apenas podía comunicarse, recurriendo a gestos y miradas para expresar sus pensamientos. Horas antes de su fallecimiento, recibió una invitación para ser presentadora en los premios Oscar, un reflejo del respeto y la admiración que aún despertaba en la industria. Sin embargo, ya no tenía fuerzas para responder. Murió el 11 de abril de 1983. En Newport Beach, California. Sus cenizas fueron trasladadas a la Ciudad de México y depositadas en el Panteón Civil de Dolores, donde su legado sigue vivo. Joaquín Pardavé fue una de las figuras más queridas del cine mexicano. Actor, comediante, director y compositor, dejó una huella imborrable con películas como El Baisano Jalil y México de mis recuerdos. Su estilo único y su carisma lo convirtieron en un favorito del público. Pero detrás de las cámaras, su vida terminó en una de las tragedias más impactantes del cine de oro. En 1955, con solo 54 años, Pardavé sufrió una hemorragia cerebral causada por una hipertensión arterial no controlada. La afección golpeó zonas clave de su cerebro, afectando su capacidad de movimiento y, lo más devastador, su habla. Durante sus últimos momentos, fue incapaz de pronunciar palabras, comunicándose únicamente con gestos mientras la parálisis se apoderaba de él. Pero la historia no termina ahí. Tras su muerte, comenzó a circular una leyenda escalofriante. Se decía que había sido enterrado vivo debido a un episodio de catalepsia, una condición que imita los signos de la muerte. Durante años, esta historia aterrorizó a sus seguidores, aunque sus familiares y médicos desmintieron el rumor, asegurando que su fallecimiento fue confirmado por especialistas. Joaquín Pardavé dejó este mundo el 20 de julio de 1955, en la Ciudad de México. ¿Llegaste a ver alguna de sus películas, que son consideradas clásicas de la época dorada del cine mexicano? Déjamelo saber en los comentarios. Conocida como la abuelita del cine mexicano, Sara García es un ícono que dejó una huella imborrable en el cine nacional. Actuó junto a leyendas como Pedro Infante y Emilio el Indio Fernández, y se ganó el corazón del público con su imagen tierna pero de carácter fuerte. Sin embargo, sus últimos días estuvieron marcados por una serie de tragedias que la llevaron a perder lo más valioso para una actriz: la capacidad de hablar. En noviembre de 1980, a los 85 años, Sara García sufrió una caída en su casa que le provocó una fractura de cadera. Aunque parecía solo un accidente doméstico, esto marcó el inicio de un deterioro acelerado en su salud. A los pocos días, contrajo una neumonía que afectó gravemente su respiración. Su estado empeoró rápidamente, y poco antes de su muerte, sufrió una trombosis coronaria que le provocó un paro respiratorio. La enfermedad fue tan agresiva que en sus últimas horas, Sara ya no podía hablar. Su familia relata que intentaba comunicarse con movimientos y gestos, pero su cuerpo ya no le respondía. Murió el 21 de noviembre de 1980, dejando un vacío en el cine mexicano. Mimi Derba no solo fue una talentosa actriz del cine de oro mexicano, sino que también se destacó como guionista, productora y la primera directora de cine en México. Fue una pionera en una industria dominada por hombres, y su legado en la cinematografía es innegable. Sin embargo, su final fue tan triste como inesperado. A los 60 años, Mimi Derba sufrió una trombosis pulmonar. Aunque esta condición generalmente no afecta el habla directamente, en su caso, la falta de oxígeno deterioró rápidamente su salud, y sus últimos días los pasó en un estado crítico, sin poder comunicarse verbalmente. Las complicaciones de su enfermedad la dejaron prácticamente inmovilizada. Su familia recuerda que intentaba comunicarse con gestos y movimientos leves, pero cada vez le costaba más esfuerzo. Finalmente, su cuerpo no resistió,
y falleció el 14 de julio de 1953. Cada muerte que te he contado hasta ahora ha sido desesperanzadora, pero seguro que la siguiente te conmoverá hasta los huesos, pues es un personaje que conoces muy bien. ¿Te atreves a adivinar quién es? José José, el príncipe de la canción, conquistó al mundo con su inigualable voz y sus interpretaciones llenas de sentimiento. Su talento lo convirtió en uno de los cantantes más grandes de América Latina, con éxitos como El Triste y La Nave del Olvido. Pero el destino le jugó una carta cruel. En sus últimos años, perdió aquello que lo definía, su voz. A partir de 2007, su salud comenzó a deteriorarse gravemente. Sufrió parálisis de Bell, lo que afectó los músculos de su rostro y su capacidad para hablar con normalidad. Luego, en 2008, le diagnosticaron la enfermedad de Lyme, lo que agravó aún más su estado físico. Como si esto no fuera suficiente, padecía reflujo gastroesofágico y una hernia hiatal, condiciones que dañaron severamente sus cuerdas vocales. La combinación de estas enfermedades dejó a José José prácticamente sin voz. En sus últimos años, apenas podía comunicarse con sus familiares y seres queridos. Se le veía tratando de hablar, pero apenas emitía un murmullo. Su salud siguió deteriorándose hasta que, en 2019, le diagnosticaron cáncer de páncreas. Falleció el 28 de septiembre de 2019, en Florida, a los 71 años. Su muerte fue un duro golpe para el mundo de la música, pues se apagó una de las voces más icónicas de la balada romántica. Blanca de Castejón fue una actriz destacada en el cine hispano de Hollywood, Argentina y México. Su talento y presencia en la pantalla la convirtieron en una figura emblemática del cine de la época. Sin embargo, su historia tuvo un final desgarrador, marcado por una enfermedad que la dejó sin poder comunicarse en sus últimos días. A medida que envejecía, Blanca comenzó a experimentar síntomas de demencia senil, una condición que afectó severamente su memoria y sus habilidades cognitivas. La enfermedad progresó rápidamente y con el tiempo perdió la capacidad de coordinar sus palabras. Su familia y amigos relatan que intentaba hablar, pero las frases eran incoherentes o simplemente no lograba pronunciarlas. Su estado físico también se deterioró. Pasó sus últimos días en la Ciudad de México, rodeada de un ambiente de nostalgia y silencio. Para una actriz que había cautivado a tantos con su voz y presencia, el no poder expresarse en sus momentos finales fue un golpe devastador. Falleció el 26 de diciembre de 1969, a los 62 años, dejando un legado en el cine con películas como Escuela de Vagabundos, Resurrección y Nosotras, Las Taquígrafas. Jorge Negrete no solo fue un ícono del cine mexicano, sino también una de las voces más poderosas y representativas de la música ranchera. Con su inconfundible estilo, protagonizó películas legendarias como Dos tipos de cuidado y Ay, Jalisco, no te rajes, pero, en un giro cruel del destino, murió sin poder hablar, dejando en silencio una de las voces más queridas de México. Negrete había padecido hepatitis C en su juventud, lo que con el tiempo derivó en una cirrosis hepática. Aunque seguía trabajando y mostrándose fuerte en público, su salud se fue deteriorando hasta que, en 1953, sufrió una hemorragia interna que lo dejó en coma. Fue internado en el Hospital Cedars Lebanon de Los Ángeles, donde pasó varios días luchando por su vida. Durante sus últimos días, Jorge Negrete perdió por completo la capacidad de hablar. Intentaba comunicarse, pero su cuerpo ya no respondía. Sus seres queridos solo podían interpretar sus gestos y expresiones, mientras él permanecía en un estado de extrema fragilidad. Falleció el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años. Su muerte fue un acontecimiento nacional en México. Su cuerpo fue trasladado en un avión del gobierno y velado en el Palacio de Bellas Artes, donde miles de personas le dieron el último adiós en un evento de luto nacional. Joaquín Martínez tuvo una carrera impresionante en el cine, tanto en México como en Hollywood. Participó en más de 30 producciones internacionales, incluyendo Pedro Páramo, La venganza de Ulzana y La casa de los espíritus. Pero a pesar de su éxito, su final fue trágico y silencioso. En sus últimos años, fue diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad que no solo le robó sus recuerdos, sino que también le arrebató su capacidad para hablar. La enfermedad avanzó rápidamente, dejándolo en un estado en el que apenas podía comunicarse con su familia. A esto se sumó un cáncer de páncreas que debilitó aún más su organismo. Pasó sus últimos días en Everdingen, Países Bajos, donde vivía con su familia. Quienes estuvieron con él cuentan que,
En sus momentos finales, solo podía hacer gestos y movimientos mínimos con la cabeza para intentar comunicarse. Falleció el 3 de enero de 2012, a los 81 años. Amalia Mendoza, mejor conocida como la Tariacuri, fue una de las voces más icónicas de la música ranchera. Su interpretación profunda y llena de sentimiento la convirtió en una de las grandes figuras del género, colaborando con el Mariachi Vargas de Tecalitlán y dejando un repertorio de canciones inolvidables. Sin embargo, su vida terminó en un lento y doloroso deterioro. Fue diagnosticada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una afección que afecta gravemente la respiración. A medida que la enfermedad avanzaba, Amalia empezó a perder la capacidad de hablar, pues el esfuerzo de respirar le dificultaba emitir sonidos. En sus últimos meses, apenas podía comunicarse. Sus familiares cuentan que usaba gestos para expresar lo que necesitaba, pero cada vez era más difícil entenderla. Pasó sus últimos días en la Ciudad de México, con el peso de la enfermedad limitándola en todos los aspectos. Falleció el 11 de junio de 2000, a los 77 años. Su voz, aunque silenciada por la enfermedad, sigue viva en la música ranchera, donde es recordada como una de sus máximas exponentes. Lupita Tovar fue una de las actrices pioneras del cine mexicano, recordada por protagonizar la versión en español de Drácula en 1931 y Santa, la primera película sonora de México. Su talento la llevó a trabajar en la industria cinematográfica durante décadas, consolidando un legado que trascendió generaciones. Tovar tuvo una vida larga y plena, alcanzando la increíble edad de 106 años. Sin embargo, en sus últimos años, su salud se deterioró considerablemente. Aunque no se conocen muchos detalles específicos de su estado en sus últimos días, se sabe que sufrió una serie de complicaciones relacionadas con la edad avanzada. Se dice que, en sus momentos finales, su capacidad de hablar se vio afectada. Sus familiares han mencionado que su comunicación se redujo a gestos y señales, una condición común en personas de edad avanzada que experimentan deterioro cognitivo. Falleció el 12 de noviembre de 2016, en Los Ángeles, California. Su legado no solo quedó en su trabajo cinematográfico, sino también en su familia, ya que su hija, Susan Conner, fue nominada al Oscar, y su nieto, Chris Weitz, se convirtió en un reconocido director de cine. La vida nos recuerda, una y otra vez, lo frágiles que somos. Estas leyendas del cine y la música alcanzaron la cima con su talento, con voces que marcaron generaciones, con actuaciones que siguen vivas en la memoria colectiva. Pero al final, la misma voz que los llevó a la gloria les fue arrebatada de la manera más cruel: el silencio total. ¿Conocías el desenlace tan estremecedor de la vida de estas celebridades? ¿Cuáles recuerdas haber disfrutado de su música o películas? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y así es como me despido en esta oportunidad. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.